lo que es el dolor de espalda. Esta va a estar compuesto por 4 cápsulas distintas, esta clase, en donde se va a estar practicando en la número 1 sobre los hechos generales y la anatomía, que definitivamente es la base para que luego podamos comprender de dónde surge el dolor, y si comprendemos de dónde surge el dolor, es más fácil que podamos atinarle a lo que es el tratamiento adecuado. La siguiente clase vamos a hablar sobre lo que son las causas del dolor de espalda. Allí ustedes van a poder conocer uno a uno las diferentes posibilidades que hay, que es una gama muy amplia, y así ya es más fácil que incluso ustedes mismos puedan saber cómo pueden prevenir estos problemas ya conociéndolos. Entonces, la primera parte del día de hoy va a ser los hechos generales. En cuanto a los hechos generales, es muy importante saber que se estima que del 85 al 90% de la población va a experimentar dolor de espalda, inclusive antes de los 50 años. Por favor, si usted ya tuvo dolor de espalda, por favor puede compartirnos acá en vivo. ¿A qué edad le dio por primera vez el dolor de espalda? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando con dolor de espalda? El dolor de espalda está entre las causas más frecuentes de limitación en cuanto a las actividades del adulto en edad productiva. Es la causa número 2 a nivel mundial de suspensión laboral y de visitas médicas o de visitas hacia una clínica. Así que esperamos que esta clase les ayude a ustedes y a las personas que ustedes tengan cerca, porque se estima que 4 de cada 5 personas en un núcleo familiar van a padecer de dolor de espalda en algún momento. A largo plazo, se ha estimado que tanto la cirugía, la quiropraxia, los tratamientos médicos, si los ponemos en un lado y los comparamos con el no hacer nada en el otro lado, dan igual. Entonces, eso quiere decir que si vemos a una persona con dolor de espalda y le seguimos durante 2 años, puede ser que el dolor de espalda se quite por completo sin haber tomado ningún medicamento, sin haberse sometido a una operación. Eso es el curso natural del dolor de espalda. Entonces, si sabemos eso, allí es donde comprendemos que el prevenir el dolor es lo mejor que podemos hacer para no necesitar de ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque es poco probable que alguien con un dolor de intensidad 8, 9, 10 de 10 en cuanto a la escala visual análoga del dolor vaya a soportar 2 años. Entonces allí es donde tenemos que intervenir, ya sea con medicamentos, fisioterapia o inclusive algunos tratamientos invasivos. Así que espero que con este hecho ustedes comprendan por qué la prevención definitivamente es clave. Los puntos de esta presentación va a ser la introducción, la anatomía. Allí es donde vamos a parar esta cápsula y luego en la siguiente cápsula ustedes van a aprender sobre lo que es la anatomía de la lumbalgia o el dolor, las causas de la lumbalgia o el dolor de espalda, y luego también sobre la prevención y los avances recientes en su tratamiento. Entonces, la columna en sí consta tanto de la región cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Entonces, el dolor en la columna cervical y el dolor en la columna lumbar están entre las causas más comunes de dolor. La frecuencia prácticamente es igual en hombres que en mujeres. El 85% de la población mundial va a tener dolor de espalda baja o en la región lumbar en algún momento de su vida, y hasta un 20% de la población mundial va a tener dolor en la región cervical en algún momento de su vida. Ahora, cuando hablamos de agudo y crónico, ¿a qué nos referimos? Un dolor agudo es un dolor que lleva o que dure menos de 6 semanas. Si usted tiene dolor por más de 6 semanas, ese ya se considera como crónico por el tiempo que lleva causando sintomatología o causando dolor. Ahora veamos acá este punto de la anatomía.
La columna vertebral consta de 33 vértebras. Y si podemos ver acá, en nuestro modelo que tenemos acá, hay 7 vértebras en la región cervical que se puede ver aquí. Sí. 7 vértebras en la región cervical, 12 vértebras en lo que es la columna torácica, y estas coinciden con el área de las costillas. Entonces hay 12 vértebras en el área torácica. Luego de esas 12 vértebras seguimos por las famosas lumbares, que consta de 5 vértebras en la región lumbar. Luego tenemos 5 vértebras en la región sacra, que están fusionadas, y otras 4 o 5 vértebras en la región coccigia. Así que eso es lo más básico de lo que es la anatomía, que algunos estamos haciendo memoria al ver esto, ¿verdad? Memoria en cuanto a cuestiones que seguramente aprendimos en el colegio. El disco intervertebral es una parte muy importante de la columna lumbar, y siempre me gusta explicarle a mis pacientes que debemos de visualizar el disco como una dona rellena, donde el centro es más que todo líquido, y la periferia es un anillo que se encarga de que el líquido o lo gelatinoso del centro no se salga, ¿verdad? Entonces tenemos un anillo y en su centro un núcleo. Entonces allí tenemos el núcleo y el anillo fibroso, son los dos componentes del disco intervertebral. Las funciones del disco intervertebral, pues tenemos que va a amortiguar el impacto para evitar que golpee vértebra con vértebra cuando caminamos o en cualquier momento de nuestra existencia, y también permite un mayor rango de movimiento de la columna. Esto es que el disco intervertebral es el que nos va a ayudar a que podamos movernos y flexionar, eso es hacia adelante. Entonces, si ven, el cojín nos permite, y también nos permite hacer una extensión de la columna, que es hacernos hacia atrás, y también nos ayuda para los movimientos giratorios o inclusive laterales. Entonces, el disco intervertebral definitivamente es clave para el ser humano en cuanto a que es el que nos permite la movilidad y la flexibilidad. Así que eso es la siguiente parte de la anatomía, es el disco, y luego sabemos que consta la columna vertebral de las famosas raíces nerviosas. ¿Qué es lo que tenemos que saber respecto a las raíces nerviosas? Bueno, las raíces nerviosas vienen desde del cerebro, se convierte y viene como médula en la región cervical, y desde la región cervical, en el centro de la columna vertebral, protegido por hueso, viene la médula, que es nuestro sistema nervioso y es parte del sistema nervioso central. Viene desde la columna cervical hasta la región lumbar. Entre la primera y segunda vértebra lumbar, allí termina la médula, y luego se convierte en un filamento de raíces conocido como la cola de caballo. Entonces, la columna protege a la médula, protege las raíces nerviosas, y a cada lado de cada vértebra, lado derecho y lado izquierdo, sale una raíz nerviosa a través de un agujero que nosotros conocemos como foramen radicular o foramen de la raíz nerviosa. Entonces hay un foramen del lado derecho y un foramen del lado izquierdo, y esto ayuda a que las raíces nerviosas cumplan con sus funciones tanto de sensibilidad como sus funciones de movimiento. Entonces eso tiene que ver con parte de la anatomía de la columna vertebral, es que alberga y permite que salgan las raíces nerviosas y cumplan con su función. Y luego tenemos, ya hablamos de lo que son las vértebras,
Ya hablamos de lo que es el disco intervertebral, recién hablamos de la raíz nerviosa y ahora platiquemos sobre lo que viene hacia afuera, que son los músculos y el tejido conectivo, los ligamentos y los tendones. Entonces, ya vamos hacia afuera y esta es otra estructura anatómica muy importante. La columna se sostiene por huesos, que son las vértebras, músculos y ligamentos o tejido conectivo. Entonces, esas son las tres partes importantes o estructuras importantes de la columna vertebral. Y cuando un paciente llega con dolor de espalda, el clínico no debe de pensar qué medicina le dejo. El clínico debe de pensar cuál es el origen, cuál es la causa del dolor de espalda. ¿Por qué? Porque para poder tener un buen tratamiento siempre se requiere de un buen diagnóstico. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿por qué nos da dolor de espalda? Ya para terminar con esta primera fase, que espero les sea de ayuda, y por favor dejen sus comentarios. Esperamos que les sea de ayuda. ¿Por qué nos da dolor de espalda? Bueno, el dolor de espalda nos va a dar como consecuencia de la lesión a cualquiera de las estructuras que ya les mencioné en las diapositivas, en las 7 diapositivas previas. Entonces, te va a doler la espalda si tienes un problema a nivel de los huesos, por ejemplo, una fractura o una metástasis o cáncer en el hueso o una infección en el hueso. Eso puede causar problema y ser causa de dolor. También puedes tener dolor si hay una patología a nivel del disco intervertebral, ya sea un dolor puramente del disco, el cual conocemos como discogénico, o un dolor periférico que tenga que ver porque el disco comprime una estructura o una raíz nerviosa, ¿verdad? Tanto en cuestiones de hueso y de cartílago y de disco tenemos los problemas degenerativos como la artrosis o la osteoartritis, que también puede causarte dolor. Luego tenemos las raíces nerviosas que pueden ser causa de dolor. Si se comprime una raíz nerviosa, ya sea por un efecto mecánico, tanto por el disco intervertebral o por un canal estrecho, eso va a generar dolor, ya sea solo axial o también axial y hacia una o ambas extremidades o piernas. Entonces allí ya tocamos las raíces nerviosas y luego sabemos que si hay un problema a nivel de ligamentos, como un esguince, eso te va a causar dolor, o una lesión directamente o contractura muscular. Así que esas son, podríamos decir que las partes anatómicas que se pueden ver dañadas, y en la siguiente cápsula vamos a aprender exactamente cuáles son las causas de dolor, y en base a la causa del dolor, así es como te vamos a dar tu tratamiento, que en la última cápsula o la última clase ustedes van a saber cuáles son las opciones para poder evitar una operación, cuáles son las primeras pautas de tratamiento de más conservadoras hasta mínimamente invasivas, hasta la opción de cirugía. Así que Dios les bendice y recuerden que 1 onza de prevención vale más que 1 libra de tratamientos. Estén en comunicación con nosotros y estén atentos para la siguiente cápsula. Muchas gracias. El Dr. David Stock, neurocirujano especialista en columna y dolor, atiende a pacientes con diagnóstico de hernias de disco que quieren evitar operación y terminar con el dolor que han sufrido por meses, o a personas que fueron operadas de la columna y aún tienen dolor, hombres y mujeres que hayan sido diagnosticados de ciática, y a personas con dolor de espalda que siguen tomando medicina para el dolor. El Dr. David Stock cuenta con un novedoso tratamiento mínimamente invasivo, sin operación, para hernias de disco en columna. Atiende en Megamédica Zacapa, clínica número 108, teléfono 7932-3348. Emergencias al teléfono 5917-6012. Para mayor información, búscanos en Facebook e Instagram como Zacapa Neurocirugía. Hola, muy buen día. Yo soy el Dr. David Stocks, neurocirujano,
Y mi propósito al atenderles es que usted o su familiar estén sin dolor y que tengan una mejor calidad de vida. Éxitos.